Bueno, voy explicando. Este video que vamos a presentar ahorita se llama, no sé si algunos lo han visto, se llama Revelación al Minuto. ¿Quién lo ha visto? Gloria a Dios. Parece que muchos, pero para los que no sepan, esta revelación en minuto es algo que Dios le muestra a mi marido y lo transmite en solamente un minuto. Todas las personas tienen acceso a internet, ¿verdad? Todos estamos con nuestro aparatito y ¿cómo estamos? Así como pasando rápido y viendo toda la información. Entonces, Dios le puso en su corazón que hiciera estos videos para que la palabra de Dios quedara sembrada en su vida. Porque un minuto pues no dura mucho, entonces la gente lo puede ver, ¿verdad? Entonces yo te invito a que veas estos videos y le des like y que lo compartas. Lo puedes ver en www.restaurandotuvida.org o en el Face de Restaurando tu Vida, ¿ok? Entonces métete, estos videos salen cada semana están cambiando, entonces dale like y compártelos, ¿ok? Bienvenidos a Revelación al Minuto. La Escritura nos enseña que Jesucristo vino a predicar el Evangelio del Reino de los Cielos. La palabra evangelio significa buenas noticias y reino se refiere a una forma o sistema de gobierno. En realidad lo que hizo Jesucristo fue unir nuevamente los cielos con la tierra para que nosotros vivamos no de acuerdo a las normas que operan aquí, sino las que operan en el reino de los cielos, donde no hay cabida ni para la enfermedad, ni para la tristeza, ni para la pobreza. En Romanos 5:17 la Escritura nos enseña así: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida, por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia. Ya no se trata de lo que tú puedas hacer para merecer de Dios, sino de la obra consumada de Jesucristo. Si te das cuenta, para que tú puedas reinar en vida, solamente tienes que recibir esas dos cosas: la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia. Soy León Felipe Rubalcaba, pastor de Restaurando tu Vida. ¡Wow! Gloria a Dios. Gloria a mi Señor. Un minutito y lo que nos enseña. Amén. Y esto es palabra de Dios. Y es lo que todos necesitamos para vivir. La palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Pues bien, vamos a iniciar. Iniciamos con la cita base, Hebreos, por favor, 2:1. Muy bien. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia quiere decir prestar atención, tener cautela por, aplicarse uno mismo a, adherirse a, amén. Dice que con más diligencia atendamos. Esta palabra atender quiere decir escuchar y obedecer. Entonces es muy importante que tú escuches la palabra de Dios, pero que la obedezcas. Porque ¿qué dice la palabra? Que el bendecido no es el oidor, sino el hacedor de la palabra. Amén. Entonces, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos o obedezcamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Flotar pasando. Quiere decir flotar pasando. ¿A qué me suena esto? A estar divagando, ¿no? Así como que te pasa la verdad y uno está así como divagando, como un barco que se suelta de su amarre. ¿Y qué pasa? Se suelta de esa ancla y se va, y si no tiene capitán, pues anda sin rumbo. Entonces tenemos que estar atentos a lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 2. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, esto quiere decir la ley mosaica, porque los judíos pensaban que los ángeles habían sido intermediarios entre Dios y Moisés para transmitirle los 10 mandamientos. Entonces, por eso dice aquí, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, o si la ley mosaica, fíjate bien, fue firme
y toda transgresión y desobediencia recibió ¿qué? Justa retribución. ¿Te acuerdas que la ley era muy dura? Consistía en lo que tú podías hacer. Todo era en tus fuerzas. Pero ahora tenemos un pacto mejor, amén. El versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La palabra descuidar quiere decir no hacer caso o desatenderse de algo o de alguien. Eso quiere decir la palabra, fíjate bien. Una salvación tan grande, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Salvación quiere decir rescate, seguridad, salud, salvador, liberación. Jesús vino y derramó en esa cruz hasta la última gota de su sangre. ¿Para qué? Para traerte esta salvación. No la descuides, eso es lo que te está diciendo. No te muevas del nuevo pacto. El antiguo pacto ya fue pasado y recibió su justa retribución, pero ahora tenemos que movernos en el nuevo pacto. Ya no consiste en ti y en mí, en lo que tú puedas hacer o yo pueda hacer en nuestras fuerzas. Ya lo hizo todo Jesucristo. Tú tienes que mirar la cruz y decir, Señor, tú lo hiciste por mí y no me voy a desviar, no me voy a mover en lo que tú hiciste, mi Dios, porque valoro tu sangre preciosa. Amén. Vamos a seguir leyendo el 5, por favor. Bueno, 4. No terminé de leer el 3, ¿verdad? Ok, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos. ¿Con quién? Con los apóstoles, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces el Espíritu Santo siempre estuvo en la vida de los apóstoles. Dios siempre lo hacía. ¿Por qué? Porque ellos obedecían a su palabra. Y Dios les dijo, vayan, impongan manos sobre los enfermos, hagan ministros, y ellos obedecían. Amén. Y Él respaldaba, por eso dice que las señales te siguen, las señales siguen a la palabra. ¿A cuál palabra? La que tú hablas. Y las señales siguen siempre. Si tú dices, tú eres sano por la llaga de Jesucristo, la señal sigue esa palabra que tú has hablado. Amén. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Esto quiere decir que no dio el dominio a los ángeles de que dominaran, que gobernaran el mundo, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Aquí sabemos que el original dice, le hiciste un poco menor que ¿qué? Que Elohim. La única diferencia entre Dios y los hombres es que Dios es soberano e independiente y nosotros somos totalmente dependientes de Él. Esa es la única diferencia. Ha entregado a ti el dominio. Tú eres una raza superior que los ángeles, amén. Es más, la palabra de Dios dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para el servicio de los herederos de la salvación. ¿Quién es heredero de salvación aquí? Amén. Entonces los ángeles están a tu servicio. ¿Tú los pones a trabajar? Te pregunto, ¿los pones a trabajar? Amén, ellos están ahí siempre. Y la palabra de Dios dice que son millares y millares de ángeles. He dado un estudio donde un pastor que se ha metido a estudiar mucho acerca de eso dice que hay más de 20,000 ángeles por cada creyente. Qué impresionante, ¿verdad? Es maravilloso.
No porque nosotros no los veamos, no quiere decir que no existan. Son espíritu y no los podemos ver, pero aquí están. Y te digo, ahorita están aquí parados, eslabonados. Amén. Entonces tú ordénales. ¿Cómo les vas a ordenar? Así de sencillo, yo ordeno ángeles que vayan y acampen alrededor de mi familia. Que acampen, si tus hijos salen, yo ordeno ángeles que vayan y acampen alrededor de mis hijos. Amén. Ordénales. Son preciosos seres enviados a tu servicio. Entonces dice que nos hizo un poco menor que Elohim. Y dice que nos ha coronado de gloria y de honra. Y todo lo puso y le pusiste sobre las obras de tus manos. Qué poderosa palabra, ¿verdad? Todo lo sujetaste bajo sus pies. Todo está sujeto bajo tus pies. Amén. Eres un hijo precioso de Dios. Y nos vamos a saltar hasta el versículo 10. Dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y te lo voy a leer en Dios habla hoy. Y dice, todas las cosas existen para Dios y para la acción de Dios, que quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. La palabra de Dios también dice que nosotros somos transmisores de su gloria, amén. Por eso Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacer perfecto a Jesucristo, el Salvador de ellos. Entonces nosotros somos la gloria de Dios aquí en la tierra. ¿Quién lo puede creer? Toda esa gloria preciosa, toda esa luz está en ti. No solamente Dios está contigo, está en ti. Y donde quiera que tú estés, brillas. Dice que nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Aún dice que toda la creación está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Es tiempo que nos levantemos y actuemos como Dios quiere que lo hagamos, con ese poder y esa autoridad que Él nos ha delegado. Amén. Gloria a mi Dios. Entonces, Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Amén. Él ya sabía que tú ibas a estar aquí en este momento. Él te eligió, Él te llamó. Ve por favor a 1 de Pedro 2:21. Dice así, pues para esto fuiste llamados. Esta palabra llamados quiere decir invitado o convidado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que, ¿qué? Para que sigas, ¿qué? Sus pisadas, para que sigas sus pisadas. De veras que la invitación más poderosa, más extravagante que pudo haber hecho Jesucristo es decir, sígueme, sígueme. Y ahorita nos sigue diciendo, sígueme, sígueme. Cuando Jesús te dice, sígueme, te está diciendo, yo creo en ti. Yo creo que tú puedes hablar lo que yo hablo. Yo creo que tú puedes hacer lo que yo hago, porque yo creo que tú puedes ser como yo. Eso es lo que te está diciendo Jesucristo al decir sígueme. Amén. ¿Y quién lo puede hacer? Todo aquel que le siga, que Él le siga. Porque fíjate bien, una cosa es creer y recibir a Jesús en tu corazón, pero otra es decidir caminar con Jesús. Es decir, Señor, ya no soy yo. Ya no es en mis fuerzas, eres tú en mí. Porque ¿qué pasa? Muchas veces nos afanamos y nos enrolamos con todo lo que dice el mundo. No puedes, la situación está así. ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar palabra y decir, yo decido escuchar a mi Señor Jesús. Él es mi rabino, ¿te acuerdas?
ese rabino precioso que vino a romper con todas las reglas. Luego yo escucho a muchos que dicen, es que mi rabino es mi pastor. No, siempre tu rabino, nuestro rabino es Jesucristo. Es el rabino de todos nosotros, es el rabino de rabinos. Amén, el maestro de maestros. Entonces, ya no es en nuestras fuerzas. Él nos hizo aptos. Amén. Hebreos 13:21, ve para allá, por favor. Leemos desde el 20, por favor. Ponme desde el 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagas ¿qué? Su voluntad, haciendo Él en nosotros. Haciendo Él en nosotros. ¿Te das cuenta que ya no eres tú? Es Él en ti. Amén. Lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, a cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, cuando tú dejas que Jesús sea el que haga la obra en ti, tú eres agradable a Él y no te va a costar trabajo. ¿Por qué? Porque te estás moviendo en el Espíritu y estás dejando que Él lo haga. A ti no te va a costar nada. Cuando te dejas y dices, Señor, yo me entrego a ti. Yo no puedo en esta situación, pero yo sé que tú puedes. Y ahora dejo este afán. Amén. ¿Cuántas veces hemos estado tanto tiempo escuchando la palabra, tanto tiempo, y nos podemos, como muchos han dicho, recitar la Biblia al revés y al derecho y decir, no, es que la palabra dice esto y esto, pero vemos que las vidas no son cambiadas? Por eso es necesario ser hacedor, que reflejes la gloria de Dios. Amén. En Gálatas 2:20, Pablo hablando dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo, el ungido y su unción son los que viven en mí. Su unción, ¿qué es esa unción? Esa unción que quita cargas y pudre todo yugo de esclavitud. Amén. Ya está en ti. Y en 1 Corintios 15:10, pónmela por favor. Pablo hablando también dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Qué ejemplo de humildad, ¿verdad? Pablo todo lo que hacía y lo que predicaba, él iba como Jesucristo, haciendo y enseñando, haciendo y enseñando. Y sabes que siempre fueron humildes. Jesucristo decía, yo no hago otra cosa que no me diga mi Padre que yo no haga, o yo hago las cosas que mi Dios dice que yo haga, y yo hablo lo que Dios dice que yo hable. Aún Jesucristo era obediente a Dios, era humilde. Esa es la verdadera humildad, decir no soy yo, eres tú, Jesús, siempre en mí. Tú, mi Dios, eres el que brilla en cualquier lugar. En cualquier lugar, en cualquier congregación, Jesucristo siempre tiene que ser el que brille. Amén. No somos nosotros, somos competentes por Él. Sabes que nosotros somos cartas abiertas a la gente del mundo. Y Pablo lo decía, ve por favor allá a 2 Corintios 3 y vamos a leer del 1 al 6. En el tiempo de Pablo se usaban cartas de recomendación entre los judíos y los griegos, y estas cartas les servían para presentarse y que fueran atendidos con hospitalidad. Y fíjate lo que les decía Pablo. ¿Ya la tienes? Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios.
No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, ¿de quién proviene? De Dios. Pero quiero leerte una traducción que me gustó mucho, Biblia, lenguaje sencillo. Y el versículo 2 y 3 dice así, fíjate bien. Todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes, para que la gente hable bien de nosotros. Fíjate, de nosotros, no nada más de ti, porque somos un cuerpo en Cristo. Amén. Solo tienen que fijarse en ustedes, porque ustedes son como una carta que habla a nuestro favor. Cristo mismo la escribió en nuestro corazón para que nosotros la presentemos. No la escribió en piedra ni con tinta, sino que la escribió con el Espíritu del Dios vivo, y esa carta está a la vista de todos los que la quieran leer. Amén. Nos faltó leer el versículo 6, ¿verdad? Ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestro nuevo compromiso con Él. Este nuevo compromiso no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios, porque la ley condena al pecador a muerte, pero el Espíritu de Dios da vida. Amén. Entonces nos tenemos que mover ¿en qué? En el nuevo pacto y estar juntos. Me gustó mucho la predicación de Isaías, la coinonía, estar unidas las iglesias. Yo les invito, pastores, de verdad, únanse. Si nosotros no hubiéramos ido a la Alianza de Pastores en Aguascalientes, no nos hubiéramos enterado de todo lo que está pasando, o a lo mejor así como de oídas nada más, pero es algo de lo que ayer platicaba León. Es algo tremendo. Cuando vino este pastor a decirnos, nosotros nos quedamos impactados. Y este pastor vino para ayudar. Se está moviendo en varios lugares de la República para darles estas pláticas. No puede ser que el enemigo esté ganando ventaja, ¿verdad que no? No puede ser eso. Tenemos una iglesia gloriosa y la palabra de Dios dice que donde el pecado abunda, ¿qué? Sobreabunda la gracia de Dios. Amén. En Isaías 5:20, ve para allá. Es referente a todo esto, todo lo que está pasando. Isaías 5:20. Fíjate bien. La ley que comentaba mi esposo es de niños y niñas y adolescentes que quieren que los niños desde los 14 años de edad, ellos ya puedan ser libres y decidan ya tener relaciones sexuales. A los 14 años de edad, ellos pueden decidir. Y ellos pueden decir, bueno, yo a lo mejor me gusta más alguien de mi mismo sexo. Entonces el padre, dicen que aquí quieren quitar la palabra padre. Entonces el padre ya no va a poder darle educación y decirle, no, darle el consejo. Van a llevarlos a la Secretaría de Educación y que ellos le digan, ok, si esa es tu preferencia, sé feliz y mira. Entonces es algo tremendo lo que está pasando. Y como tú no puedes señalar a nadie por su preferencia sexual, entonces si un pedófilo le gustan, pues obviamente los niños, tú no le puedes decir estás haciendo mal. ¿Por qué? Él te va a decir es mi preferencia. Entonces si una niñita de 14 años se acuesta con con un hombre de 50 años, pues va a estar bien, o sea, porque está todo aceptado por la ley. Eso no puede ser así, mis hermanos. Nosotros tenemos que levantarnos, unirnos. El matrimonio ya se aceptó, pero todavía podemos apelar por esto. Como decía León, la Iglesia Católica es la que se levantó en Aguascalientes. Y él nos está diciendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, todos debemos de estar unidos.
Ya no es que tu congregación, que la congregación de aquí, fíjate cómo el enemigo ha engañado en eso. En las congregaciones con dificultades, separaciones, divisiones, y mientras el enemigo acá haciendo de las suyas, nos está distrayendo. No lo permitamos ya. Dios quiere la unidad, la unidad. Las ovejas son del Señor. Las ovejas son del Señor. Quien llega a tu congregación, gloria a Dios, tú los vas a amar y los vas a cuidar, pero siempre recuerda que el pastor es Dios. Amén. Entonces, nosotros tenemos el poder en nuestra boca. Nos tenemos que levantar, pueblo. Amén. Hechos 5:29, ponlo por favor. No lo leí, perdón. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y eso es lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Hechos 5:29, por favor. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que ¿qué? Que a los hombres. Porque va a haber consecuencias cuando lleguen con un pastor y le diga, pues es que queremos casarnos. Dice que si no es pena de cárcel o si no tienes que pagar. Pero es necesario obedecer a Dios antes que al hombre. La iglesia va a sufrir persecución, pues sí, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Y a estas personas hay que amarlas. No tenemos que hacer acepción de personas en la cuestión, por ejemplo, de los homosexuales. Cuando lleguen a tu congregación son bienvenidos. Bienvenidos, porque ¿sabes qué? ¿Qué es lo que transforma? La palabra de Dios. Es la que transforma el entendimiento. Y solamente Dios los puede ayudar. Jesucristo no los rechaza, ¿verdad que no? No ama el pecado, pero ama al pecador. Y Dios quiere que todos se salven. Ellos ahorita están en yugo de esclavitud. Es un engaño. En realidad ellos no, lo que necesitaban no era, lo que deseaban no era casarse, porque sabemos que ellos no pueden llenar esos vacíos, ni con una persona. No los pueden llenar, ¿por qué? Porque ellos están buscando, es algo distorsionado. Solo quería entrar esto para cambiar todo lo que es la ley. Algo que me impresionó mucho es que nos dijo un abogado en la congregación, que quieren quitarle al acta ya lo de hombre o mujer. Para que, pues, si él después decide ser, si es mujercita y después decide ya, es que yo prefiero ser hombre. Es algo bien tremendo. Es algo tremendo, pero Dios viene por una iglesia gloriosa. Amén. Y eso somos todos nosotros. Decimos a Jesús, siempre le decimos, Señor, te vamos a seguir. Te vamos a seguir. Y no nos avergonzamos del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. No nos avergonzamos. Dios nos ama. Quiero que vayamos por favor a Marcos 14 y vamos a leer del 27 al 31. Y vamos a ver cuán grande es el amor, aunque nosotros fallemos, Él siempre está ahí. Dice, entonces Jesús les dijo, todos se escandalizarán o me abandonarán. Todos se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Marcos 14, 27 al 31. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Dice, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, Señor, yo no.
¿Te das cuenta? Así el hombre, aunque todos, Señor, se escandalicen, yo no lo voy a hacer. Y Jesús que le dijo casi así como, ay, Pedrito, ¿quieres apostar? Ay, y le dijo detalle a detalle lo que iba a pasar. En el 3 le dice Jesús, y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Fíjate, aunque me fuera necesario, Jesús, morir contigo, no te voy a negar. Y todos decían lo mismo. Y Jesús, fíjate, ya después regresando de la muerte, en Marcos 16:7, vamos a ver qué les dijo. Dice, pero id y decir a sus discípulos, ¿y a quién? Y a Pedro, el que decía que nos iba a escandalizar, que él va delante de vosotros a Galilea, que él va delante de vosotros a Galilea. Pero como enfatizó, y a Pedro, Jesús quería que supiera que amaba a Pedro. No importa los errores que iba a cometer, no importa. Jesús aún así le amaba. Jesús aún así lo escogió. Jesús estaba con él. Y muchos criticamos a Pedro, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Él no tenía el Espíritu de Dios con él todavía. Y ahora el Espíritu de Dios está en nosotros. Amén. Entonces ya no estamos solos. Por eso Jesús decía, es necesario que me vaya, porque les voy a enviar otro consolador y Él estará con ustedes siempre. Amén. No estamos solos. Dios está con nosotros. Él nos ama y somos diligentes. ¿Cuánta gente diligente hay aquí? ¿Cuánta gente atenta a su palabra? Amén. Y de ahí no nos movemos, no nos deslizamos. Amén. Porque mi Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el mundo tendréis aflicción, decía, pero confíen, yo he vencido al mundo. Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y sean valientes, no teman, no desmayen, porque yo soy su Dios y estaré con ustedes a donde quiera que vayan. Amén. Entonces no tengamos temor, iglesia. Dios está con nosotros. Aunque vengan las situaciones que vengan, Dios está con nosotros. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y vamos a derrotar todo eso que se esté levantando. Amén. Y acuérdate de algo, Él dijo que benditas son tus generaciones. Y aunque la ley diga que no vas a poder instruir, claro que nosotros tenemos la obligación de instruir a nuestros hijos y aún a los hijos de nuestros hijos. Y nuestras generaciones serán benditas por siempre. Amén. Bendito eres, Señor. Gracias, Padre. Dios está con nosotros, hermanos. Dios está con nosotros. Y no nos movemos de su palabra. Somos diligentes en ellos. Amén. Pues les amo, les bendigo. Y esta es la palabra que Dios trajo ahora para ustedes. Amén. Gloria a Dios.